purificación. Dice, al músico principal, salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. De esto voy a hablarte. Y empieza esta oración, esta plegaria empieza de esta manera. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Amén. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra que tú has revelado. Primeramente me la has revelado a mí de tal manera que yo pueda hablarla y que esta palabra igualmente te pido pueda ser revelada al espíritu, al corazón de cada persona que está escuchando esta conferencia, ya sea en vivo o después, que esta palabra pueda ser revelada hasta su corazón en el nombre de Jesús. Te pido, Padre, que todo espíritu de distracción, todo espíritu, Señor, de incredulidad, todo espíritu contrario que quiera quitar esta palabra y que no dé fruto sea reprendido, sea quitado, de tal manera, Señor, que esta palabra pueda llegar directamente a cada corazón y pueda generar cambios en las vidas. Padre, que pueda cada persona tener un espíritu victorioso, un espíritu de victoria en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. La anterior que acabamos de leer es una oración de arrepentimiento, una oración que hizo David a causa de un grave pecado que había cometido, pero lo hizo una vez que llegó el profeta Natán para reprenderlo de parte de Dios, como leímos al inicio. Esta oración es una joya verdaderamente, es una oración de arrepentimiento, pero inspirada por el Espíritu Santo para que todos nosotros comprendamos qué es arrepentimiento y lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Déjenme hablarles del contexto y déjenme hablarles lo que había sucedido. Sucede que en el tiempo en que todos los reyes iban a la guerra, el tiempo de guerra, David decidió quedarse en su palacio, decidió quedarse en Jerusalén disfrutando de las comodidades de su palacio. Probablemente él ya era tal vez un poco grande, no lo dice la palabra de Dios,
Probablemente su propia gente le aconsejó que se quedara en el palacio y que no fuera a la guerra, que no se desgastara yendo allí. Su ejército estaba perfectamente comandado por Joab, que era el general de los ejércitos. Era un general impresionante con enormes victorias. Así es que realmente su ejército no tenía ningún peligro en que David no estuviera allí con ellos. Además, Joab era una persona extremadamente leal. Cuando ellos ganaban alguna victoria, traían al rey para que fuera el rey el que entrara en la ciudad y se pusiera la corona de esa ciudad y se proclamara como rey. Joab nunca fue desleal, nunca atrajo para sí las victorias, ni se proclamó rey en lugar de Joab, en lugar de David. Así es que Joab era un general impresionantemente leal a David y era un gran guerrero, un gran general. Así es que David decidió quedarse en su palacio sin ir a la guerra. Todos los hombres de guerra habían ido con Joab a esta batalla. Y la ciudad se había quedado con muy pocos hombres. La gran mayoría de las personas que estaban en Jerusalén pues eran mujeres. Sucedió que entonces un día él estaba paseando por su palacio y desde una ventana pudo apreciar a una mujer que en su azotea se estaba bañando. No sé qué hacía una mujer bañándose en la azotea, pero esto fue lo que sucedió. Y la vio atractiva, la deseó en su corazón y pidió a sus guardias que fueran a esa casa y que la trajeran. Nadie se podía oponer a los designios, a las decisiones del rey, a la voluntad del rey. Así es que esta mujer tuvo que ir, llegó a el palacio. El rey David durmió con ella, tuvo relaciones sexuales con ella y a partir de esas relaciones, pues ella quedó embarazada. Esta mujer se llamaba Betsabé. Así es que investigó, cuando supo el rey que había quedado embarazada, él hizo un plan de encubrimiento, de tal manera que nadie supiera lo que había sucedido allí. En su plan de encubrimiento investigó quién era su marido se llamaba Urías, estaba en la guerra, era un hombre leal. Así es que le pidió al general Joab que enviara de regreso a Urías y que trajera con él el informe de lo que estaba sucediendo en la batalla, de lo que estaba sucediendo en la guerra. Así es que Urías era simplemente un mensajero que traería los informes de la guerra. Lo recibió en su casa muy amablemente, lo invitó a cenar y durante aquella cena Urías le dio el informe de todos los eventos, de todas las cosas que estaban sucediendo en la guerra. Y una vez recibido ese informe, lo despidió de su palacio el rey David, pensando que Urías iría a su casa, dormiría con su esposa. Y pues ahí estaba, el hijo que vendría en camino pues era hijo de Urías. Ese hijo había sido concebido esa noche, todo el mundo lo pensaría así. Le salvaba la reputación a Betsabé, se salvaba la reputación él y todo el asunto quedaba arreglado. Sin embargo, no funcionó así, porque al día siguiente se supo que Urías se había quedado en el mismo palacio a dormir, en donde dormían los guardias del rey. No había ido a su casa a dormir, porque él consideraba que no era correcto. Él decía: ¿cómo puedo yo ir a mi casa a dormir con mi esposa, mientras que todos los demás que están en batalla, están en peligro, están durmiendo en tiendas? Yo no puedo hacer eso. Lo consideraba como algo deshonroso. Así es que no fue a su casa. Entonces lo invitó nuevamente el rey David. Ahora fue un poco más persuasivo con él y lo invitó a cenar, y en esta ocasión le dio vino y lo emborrachó. Y ya estando embriagado por el vino, Urías, el rey, le ordenó que fuera a su casa a descansar. Pero a un borracho
La honorabilidad de Urías era tan grande que no fue a su casa, volvió a quedarse a dormir donde dormían los guardias del rey, porque consideraba deshonroso ir a su casa y estar con su esposa mientras que el resto del ejército estaba en batalla. Así es que al día siguiente el rey David, cuando le informan lo que había sucedido, entonces inicia el plan B, un plan B todavía más fuerte, un plan B más malévolo para encubrir su daño, para encubrir lo malo que había hecho. Y escribió una carta dirigida al general Joab, en donde le instruía a poner a Urías al mero frente de la batalla, con la idea pues de que lo matara el enemigo. Así es que Urías llevó la carta sin saber lo que decía. Cuando llega, se la entrega al general, el general la lee y dice: bueno, Urías, pues tú vas a ir al frente de la batalla. Lo acercó lo más de lo necesario hacia el muro en donde estaban asaltándolo, de tal manera que alguna de las flechas que fue enviada por los que estaban defendiendo aquella ciudad, pues le tocó a Urías y lo mataron. Así es que Joab envió a uno de los mensajeros para decirle lo que había sucedido y que pues un grupo de soldados se habían acercado demasiado a el muro y lo habían matado, y entre ese grupo estaba Urías. Así es que no solamente murió Urías, murieron varias personas solamente para que muriera también Urías y quedara encubierto el pecado. A partir de ese momento, entonces todas las personas, todos los hombres de guerra que estaban allá, pensarían que Urías, en el momento en el que regresó a dar el mensaje, había dormido con su esposa, y ese bebé que venía pues era de él. Desgraciadamente había quedado su esposa como viuda, pero ese bebé era de él. Así es que quedaba encubierto el asunto. Cuando le avisaron que había muerto Urías, incluso el rey David planeó algo más y dijo: bueno, pobre mujer, quedó viuda, es una de las viudas de esta guerra. Entonces la mandó traer y se casó con ella, la recibió como esposa. De tal manera que todo mundo pensaría de una manera magnánima del rey. No solamente ese bebé era de Urías, sino que David, para proteger al bebé y proteger a la viuda, la había tomado como mujer. Entonces el rey David no solamente no quedaría mal como adúltero o como que había hecho algo incorrecto, sino que a los ojos de todos quedaría como un rey magnánimo, un rey un rey que hacía el bien a su gente. Así es que todo ese plan había resultado magnífico, había resultado perfecto. Tomaron la ciudad, el rey David fue hacia esa ciudad, se proclamó rey, regresó, el pueblo estaba feliz de aquella gran victoria, y además feliz de ver a su rey magnánimo que había hecho un bien a la viuda de un hombre que había muerto en batalla y que había tomado al hijo como si fuera suyo. Todo había resultado perfecto, salvo que un profeta, el profeta Natán, llegó a donde estaba David y le comunicó que quizás todos se habían ido con esta historia, pero que Dios sí sabía la verdad, que Dios había visto todo y que verdaderamente sus acciones habían decepcionado grandemente a Dios. En eso no había pensado David. David había pensado que su plan de encubrimiento era genial, verdaderamente era muy bueno para hacer estos planes. Había mentido a toda la población y todo el mundo se lo había creído, pero Dios había visto lo que había sucedido
Y el profeta Natán llegó a decirle: Dios está muy, muy decepcionado de ti. Así es que estas palabras del profeta Natán movieron a David a un profundo arrepentimiento. Y es así como levanta la canción que nosotros hemos leído, el Salmo número 51. Él hace esta canción de arrepentimiento. Es una canción sin lugar a dudas inspirada por el Espíritu Santo. Vamos a irla viendo de tal manera que esta oración establece todo lo que es necesario para que tú puedas tener una vida de victoria sobre el pecado. Finalmente, la victoria más importante que nosotros podemos tener es sobre el pecado. Yo te he hablado de un espíritu victorioso, teniendo un espíritu dominante, un espíritu que domine sobre las circunstancias, un espíritu que domine sobre ti mismo, un espíritu de dominio propio, un espíritu de dominio, pero también un espíritu que sea más que vencedor sobre tribulaciones, sobre angustias, sobre espadas, sobre desnudez, sobre todos los problemas que vienen contra nosotros, en que nosotros normalmente enfrentamos todos esos problemas en desventaja, pero Dios es el que pelea a favor de nosotros y entonces siempre nos da la victoria. Pero hoy quiero hablarte de un espíritu de rectitud, un espíritu de rectitud que es el que nos da una gran victoria sobre el pecado. La gracia de Jesús nunca es un permiso para pecar. Muchas personas lo han pensado así, que si Cristo Jesús ya llevó todos nuestros pecados en la cruz, los pecados pasados, los presentes y aún los futuros, entonces esto quiere decir que en la gracia de Jesús tenemos un permiso para pecar, y han malentendido la gracia, porque en realidad la gracia de Jesús es la respuesta de Dios a una vida que no se puede escapar del pecado, para que nosotros podamos tener la victoria sobre nosotros mismos y sobre el pecado. Así es que abre bien tus oídos, porque el día de hoy tú vas a escuchar cómo tener un espíritu victorioso, no solamente un espíritu de dominio, no solamente ser más que vencedor en medio de las circunstancias adversas, sino vencer sobre ti mismo y vencer sobre el pecado. Así es que en esta oración que nosotros leímos, en esta oración del rey David, podemos apreciar algunas peticiones muy importantes. La primera de ellas, yo quiero que tú veas, le dice a Dios: lávame de mi maldad y límpiame de mi pecado. La primera petición es esta, le dice Dios: ten misericordia de mí y lávame de mi maldad y límpiame de mi pecado. Obviamente, antes de esto, él tuvo que reconocer sus pecados y sus rebeliones. Le dice a Dios: reconozco mis rebeliones, reconozco el pecado que hice. Es chistoso, pero lo reconoció hasta que llegó el profeta Natán a reprenderlo. Antes de eso, él pensaba que se había salido con la suya. Él pensaba que él era verdaderamente un rey bueno, un rey magnánimo, pero realmente era un asesino, realmente era un adúltero, realmente había abusado de la autoridad que le había sido dada. Así es que eran muchos sus pecados, no era solamente uno, eran muchos sus pecados. Y dice: yo reconozco mi maldad, reconozco mis rebeliones, le dice al Señor. Entonces, por favor, lávalos, quita todo esto. El rey David dice: tú no quieres sacrificios que yo los daría. De acuerdo con el antiguo pacto de la ley, que era el pacto vigente en este momento del rey David, los pecados eran cubiertos a través de sacrificios.
La gente llevaba sus animales, eran llevados al templo, de tal manera que los sacerdotes presentaban aquellos animales por los pecados de cada persona que llevaba esas ofrendas, y una vez al año se presentaba un cordero en expiación por los pecados de todo el año. Y David dice, tiene una reflexión, David, inspirado por el Espíritu Santo, se da cuenta que Dios no quiere sacrificios. Y dice, tú no quieres sacrificios, yo daría los sacrificios. Dice, lo que tú quieres es un corazón contrito y humillado. Este es el verdadero sacrificio delante de ti. Le dice, yo tengo mi corazón contrito y humillado, me arrepiento. Este es arrepentimiento, es un corazón contrito y humillado, es sentir la vergüenza de haber fallado delante de Dios, es saber que no hemos dado la medida que Dios espera de nosotros. Y cuando sabemos que no estamos dando la medida de lo que Dios espera de nosotros, eso crea un profundo arrepentimiento, vergüenza delante de Dios. Y esto es lo que llevaba a David a decir, Señor, aquí estoy, reconozco, y lo único que te pido es que limpies, que voltees para otro lado y no veas mi pecado, que quites todas mis rebeliones. Y mira que esto es justamente lo que haría Cristo Jesús. Por eso te digo que esta es una oración inspirada por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le estaba enseñando a David lo que haría Cristo Jesús, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios es el que quitaría el pecado. El Cordero de Dios nos limpiaría de toda maldad. Lo dice la palabra de Dios, dice en Hebreos capítulo 9 y verso 14, dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Mira bien, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nos limpia nuestras vestiduras, limpia nuestra conciencia, de tal manera que podemos acercarnos a Dios limpios y sin mancha. La sangre de Cristo Jesús nos lava, nos limpia de toda maldad. Así es que esta petición que hacía David era una petición de arrepentimiento para reconciliación. Él estaba pidiéndole a Dios en esta primera petición, límpiame de todo pecado, lávame de mi maldad. Le estaba pidiendo ser reconciliado con Dios. Dios le había dicho, me decepcionaste. Dios le había dicho, estoy lejos de ti porque me has decepcionado. Y lo que David dice es, si tú lavas mi pecado, si tú borras mis transgresiones, entonces volveremos a estar juntos. Él estaba haciendo una oración que traería reconciliación. Y la palabra nos dice que hemos sido reconciliados con el Padre, reconciliados con Dios mediante el sacrificio de Cristo Jesús. Pero es necesario arrepentimiento. Arrepentimiento entonces es darse cuenta de que no hemos dado el estándar que Dios pide de nosotros, que nos hemos quedado abajo de las expectativas que Él tiene para nosotros. Yo les he hablado de estos niveles. Hay 3 niveles en cuanto a las expectativas. Uno es quedarse abajo de las expectativas, 2 es cubrir las expectativas y 3 es exceder las expectativas. Quedarse abajo de las expectativas es mediocridad. Mediocre significa medio acre.
Medio acre es que tú no cumpliste, no diste la medida completa para un acre. Es alguien que se quedó antes de dar la medida completa. Así es que una persona mediocre es aquella que no cumple con las expectativas. Hemos sido reconciliados con Dios, pero hemos sido reconciliados para cubrir ciertas expectativas que Dios tiene de nosotros. Voy a hablarte de esas expectativas en un momento. Pero hay personas que han cubierto esas expectativas, dan el ancho, dan la medida, y esto es perfecto, esto es justo. Hemos sido justificados con Dios, esto es justo. Pero hay personas que exceden las expectativas, y exceder expectativas es una vida de excelencia, una vida excelente. En un momento yo te voy a hablar de estas tres. Ahora, sin embargo, él hace una segunda petición. La primera petición era límpiame, borra mis transgresiones. Pero la segunda petición es muy importante, porque una vez que él hubiera obtenido la reconciliación con Dios, él sabe que tiene un problema adentro. Él dice: en pecado fui concebido, o sea, el pecado está dentro de mí. Yo heredé un pecado de mis padres. Este pecado me lleva a hacer lo malo, me lleva a hacer planes malévolos, me lleva a desear las cosas que no son correctas. Él dice: en pecado me concibió mi madre. Y entonces dice: yo necesito una corrección, yo necesito una transformación interior, porque puedo ser reconciliado con Dios, pero la probabilidad de que yo vuelva a hacer algo igual o quizás hasta peor es todavía muy grande, porque eso está dentro de mí, porque yo tengo un problema, decía David. Así es que levanta una oración, una segunda petición, y en esa petición dice: crea, oh Dios, en mí un espíritu recto, espíritu de rectitud. Así es que el rey David, con todo y que nos dice la palabra que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, él reconoce que su espíritu no era recto. Tenía un espíritu torcido, un espíritu chueco. El alma estaba dominando sobre su espíritu, de tal manera que los deseos de la carne eran los que él hacía, y aunque conocía la santidad de Dios, no podía levantarse a vivir de ello. Su espíritu no dominaba sobre sí mismo, tenía un espíritu no recto. Esta es la raíz del problema. Si ustedes, estoy seguro que muchos de ustedes, cuando escucharon la historia que les hablé de David, el gran rey David, el honrado rey David, muchos de ustedes probablemente levantaron la ceja y dijeron: ¿todo eso hizo David? ¿Verdaderamente eso hizo David? Sí, está registrado en la palabra de Dios, esos hechos vergonzosos en la vida de David. Fue un pecado terrible, un pecado grave en la vida de David. Y él reconoce entonces ese pecado y dice: yo necesito un espíritu recto. Imagínense, el honrado rey David reconocía que su espíritu no era recto y necesitaba la intervención de Dios para que su espíritu fuera enderezado, que su espíritu fuera recto. Él sabía que por él mismo no podría enderezar su espíritu. Necesitaba que Dios fuera el que enderezara su espíritu. El poder de Dios necesitaba él que interviniera para poder corregir su vida desde su espíritu, desde su espíritu. Así es que dice Santiago capítulo 1 y verso 13, Santiago 1:13, dice la palabra: cuando alguno es tentado, escucha bien lo que dijo David y escucha bien lo que en el Nuevo Testamento nos dice el apóstol Santiago. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie,
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Mira lo que hace la concupiscencia. Concupiscencia es ese pecado con el cual tú naciste, es esa inclinación hacia hacer lo malo, es la inclinación que tiene tu alma a desear lo que no es correcto. Esa es la concupiscencia. Dice que la concupiscencia atrae, tiene un poder de atracción. Lo malo te atrae y luego te seduce. Así es que la concupiscencia hace una atracción hacia lo malo y luego te seduce. Y dice, entonces, cuando la concupiscencia ha concebido, fíjate bien, hay un proceso. Primero es atracción, seducción, luego concibes en tu mente, haces un plan de lo que va a suceder, incluso hasta tienes un plan de encubrimiento probablemente. Y entonces cuando esa concupiscencia ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Hay muchas personas, por desgracia aún cristianas, que tienen la misma habilidad de David de encubrimiento, de tal manera que los pecados que hacen tienen un tan buen plan que mantienen encubierto todas las cosas que han hecho. No sé, los padres nunca se dan cuenta, la esposa nunca se da cuenta, el esposo nunca se da cuenta, los hijos no se dan cuenta, los amigos no se dan cuenta, y quizás hasta por el contrario, como con David, los veneran y dicen: wow, no, mira qué bueno es, míralo, has visto a mi padre o has visto a mis hijos, míralos, qué bien, qué buenos son. Pero en realidad es que tienen planes malévolos de encubrimiento como los tenía David. Pero hay alguien que ve en lo secreto, hay alguien que ve todas las cosas, es Dios de lo secreto. Y ese Dios de lo secreto es imposible que tú encubras algo de Él, porque Él lo ve absolutamente todo. Él se dio cuenta de todo y mandó al profeta Natán. Hoy yo quiero decirte que Dios se da cuenta de todo, y si tú has hecho cosas incorrectas, la concupiscencia te ha atraído, la concupiscencia te ha seducido, has hecho cosas incorrectas y has hecho un plan de encubrimiento en el que nadie se ha dado cuenta y te has salido con la tuya, yo quiero decirte que el Espíritu Santo te está diciendo justamente en este momento: Dios sí se dio cuenta y lo tienes decepcionado. Dios sí se dio cuenta y Dios no acepta eso. No estás dando la medida que Dios espera de ti. Dios esperaba mucho más de ti que lo que tú estás dando en este momento. Así es que mira la oración que David tiene. La oración de David es: Dios, me doy cuenta de mi pecado, pero más que de mi pecado me doy cuenta que tengo un problema dentro, que tengo un problema que me hace desear lo que no es correcto, que me hace anhelar las cosas que no están bien, de tal manera que esa concupiscencia me atrae, me seduce. Yo tengo que corregir eso. Yo quisiera ser atraído por ti en lugar de ser atraído por el mal. Yo quisiera, Señor, ser seducido por tu Espíritu y no seducido por las cosas de este mundo. Yo quisiera, Señor, que mi alma deseara lo bueno en vez de desear lo malo. Por lo tanto, Espíritu Santo, interven en mí, ten una intervención en mí y dame un espíritu recto. Dame un espíritu recto. Este es un espíritu de victoria sobre el pecado. Este es un espíritu que te puede devolver a una vida de victoria, no solamente sobre las circunstancias adversas, sino sobre el mismo pecado, que la paga del pecado es la muerte, y el autor de todas estas cosas de tentaciones es el diablo, para sacarte de las cosas de Dios y que tú no des el ancho
en tu vida cristiana. Así es que no le des gusto al diablo en todas las atracciones que él tiene. Mira bien que este mundo es una feria de atracciones malévolas que seducen tu alma para que tú te salgas de lo que Dios quiere para ti. Pero el remedio de todo esto es un espíritu recto, un espíritu de rectitud. Esta es la oración inspirada por el Espíritu Santo a David. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo necesito, Dios, que tú con tu poder metas la mano en mi vida y cambies mi espíritu, endereces mi espíritu, de tal manera que mi espíritu sea un espíritu recto que pueda dominar sobre mi alma y pueda influir en mi alma, para que mi alma deje de buscar las cosas que no son las correctas. Un espíritu recto. ¿Por qué no le dices ahí al Señor ahí en tu casa? Dile: oh Dios, gracias porque tú me has perdonado, gracias porque tú has limpiado mi pecado, gracias porque has quitado toda maldad, gracias Señor Jesucristo por toda la obra magnífica que tú hiciste para reconciliarme con Dios. Pero yo reconozco, Señor, que aún tengo inclinaciones y aún sigo deseando lo que no es correcto. Hay un pecado dentro de mí, Señor, que me lleva y que me atrae, me persuade, Señor, a hacer las cosas incorrectas. Yo necesito un cambio. Espíritu Santo, ven con tu poder y dame ese espíritu recto que yo necesito, un espíritu de rectitud. En el nombre de Jesús. Yo quiero ser atraído y seducido por el Espíritu Santo y no por las cosas de este mundo. Oh, sí, Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Déjame contarte otra historia. Lucas capítulo 7, verso 36. Lucas 7, 36. Búscalo en tu Biblia rápidamente. Dice la palabra en este cronista maravilloso Lucas. Dice: uno de los fariseos le rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando, detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si este fuera profeta, ya sabría qué clase de mujer es la que le toca, que es una pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo a Simón, le dijo: una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Lo consideraba como un maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios, el otro solamente 50. Y no teniendo ninguno de ellos con qué pagar, los perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Respondiendo Simón le dijo: pues pienso que aquel a quien le perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste beso, mas esta desde que entré no ha dejado de besar mis pies. Tú no me ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este? ¿Quién se cree este, pues, que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta es una historia que nos muestra un contraste muy grande, un contraste extraordinario.
Por una parte nos muestra a un fariseo, Simón, que invitó a Jesús a su casa para comer, pero ahí dentro de su casa se presentan estos contrastes. Una de las medidas o de las cortesías mínimas que se daba a una persona cuando llegaba a tu casa, pues era lavar sus pies, era sacar una bandeja. Si tú no tenías un servidor, un criado, pues tú mismo llevarías la bandeja. Si tú no le lavabas los pies, pues entonces el otro mismo se lavaba sus pies, pero por lo menos le acercabas una bandeja de agua para que pudiera tener sus pies limpios estando dentro de la casa. Ahora, si tú lo habías invitado, entonces era una persona a la cual tú querías honrar. Entonces no solamente tendrías la cortesía de sacar una bandeja de agua, sino que además lo recibirías con un beso. Era una medida de cortesía, era honra que tú le estabas dando a esa persona. Y si aún querías honrar más a la persona, pues entonces hasta le ungirías con aceite en su casa. Estas eran medidas de cortesía ya mínimas y algunas otras para honrarle a esa persona que tú querías agradar. Bueno, pues el fariseo tuvo la buena idea de invitar a Jesús a su casa. Esto es extraordinario. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han invitado a Jesús a su casa y lo han invitado a su corazón. Esto es una medida muy buena la que tuvo el fariseo. Sin embargo, el fariseo se olvidó de las cortesías, se olvidó de intentar honrar a Jesús, el maestro a quien había invitado. Pero cuando vio que una mujer pecadora entró y se puso a los pies de Jesús, ¿qué tenía que hacer una mujer pecadora en la casa de un fariseo en una comida? No tenía que hacer nada. Con toda seguridad podría haber sido sacada de ese lugar por los sirvientes, pero el fariseo no lo hizo. El fariseo permitió que esa mujer continuara con lo que había ido a hacer, porque él quería probarlo. Él quería ver si por lo menos era un profeta. Así es que dentro de su corazón él decía, si este hombre fuera profeta, ya sabría que es una mujer pecadora la que le está tocando los pies. Así es que creo que ni profeta es. Así es que él estaba enjuiciándolo. Él había invitado a Jesús a su casa como para ver quién era ese Jesús nazareno. Quería darse cuenta de quién era él. Y entonces Jesús se voltea, le da esa parábola maravillosa y le dice, mira, le dice Simón, esta mujer está haciendo lo que tú no hiciste. Todas las medidas de cortesía que tú deberías de haber tomado, ella es la que los está haciendo. Ella ha venido y ha derramado sus lágrimas sobre mis pies. Ella ha besado mis pies. Tú no me diste beso cuando yo recibí, pero esos besos que tú no me diste me los está dando ella. Y mira que tú no me ungiste con aceite, pero ella es la que me está ungiendo con ese perfume que ella traía. Y el problema estaba, Jesús le dijo, en quién tenía un corazón dispuesto, un espíritu contrito y humillado, y quien tenía un espíritu altivo. Esta era la diferencia. La razón de los contrastes estaba allí. La raíz del contraste estaba en el espíritu de cada persona. El fariseo, por su parte, se sentía muy bien con él mismo y no tenía nada de qué arrepentirse, porque él sentía que cumplía con todas las cosas, que él, al estar obedeciendo la ley de Moisés, él ya estaba bien con Dios y que Dios le debía a él, porque él se portaba bien, porque él era una persona bien portada. Su esperanza era su integridad. Pero esta mujer vino al Señor, vino con un corazón contrito y humillado, y David dijo, al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú.
un corazón contrito y humillado. Ella sabía que era pecadora. Todos sabían que ella era pecadora. El fariseo también era un pecador, pero los demás no sabían que era pecador y él permanecía con su formato de yo no soy un pecador, yo soy una persona honorable, una persona buena. Por lo tanto, él comparándose con Jesús ni siquiera le dio cortesías, ni siquiera le lavó los pies a Jesús al entrar en su casa, aunque lo había invitado. Realmente lo estaba despreciando, realmente lo estaba menospreciando dentro de su casa. Lo invitó a su casa para menospreciarlo. Pero aquella mujer lo apreciaba. Aquella mujer, cuando supo que Jesús estaba allí, ella fue a derramar su corazón. Ella con lágrimas, no con una oración, sino con lágrimas, ella pidió perdón. Ella sabía, reconocía su condición y ella estaba arrepentida. Y hay algo interesante que nos dice aquí. Jesús le dijo que esta mujer había hecho todas esas cosas por fe. Dijo, tu fe te ha salvado. Todo lo que ella había hecho lo había hecho por fe. Por fe ella derramó sus lágrimas. Por fe ella besó sus pies. Por fe ella derramó ese perfume a los pies de Jesús. Por fe. De tal manera que le dijo, tus pecados te han sido perdonados. Y yo quiero que ustedes vean que ella no levantó una oración como David. David dijo, límpiame de mi pecado. Es toda una oración bien estructurada, una oración que podemos discernir, que podemos razonar, porque dice, borra mis rebeliones, quita mi pecado, límpiame de mi maldad, genera un espíritu recto. El Espíritu Santo lo inspiró a David para escribir toda esa oración. Pero esta mujer no tenía léxico, no tenía palabras. Esta mujer no era buena para hablar, pero lo que tenía era un corazón contrito y humillado. Esta mujer llegó y con lágrimas mostró arrepentimiento, con el perfume mostró agradecimiento, mostró honra, la honra que no le habían dado, ella la estaba dando al Señor. El asunto aquí es, ¿cuál de ellos dos? En esta parte yo creo que se parecen. ¿Cuál de ellos dos tenía un espíritu recto? Y la verdad es que ninguno de los dos. Ni el fariseo tenía un espíritu recto, ni tampoco ella. El fariseo, por su orgullo, estaba lejos de tener un espíritu recto. Y aquella mujer, por sus pecados, por su concupiscencia, difícilmente podría tener un espíritu recto. Pero la diferencia entre estos dos, este contraste, provocó algo. Aquel hombre, aquel fariseo, aunque invitó a Jesús a su casa, se quedó sin nada. Se quedó como antes era. Se quedó con su orgullo, se quedó con la esperanza de su integridad. Pero aquella mujer salió justificada. Aquella mujer por la fe recibió perdón de pecados. Y escucha bien, su espíritu fue rectificado. Una mujer con un espíritu recto a partir de ese momento. Esta es la gran diferencia. Mira lo que produce un espíritu contrito y humillado. Este es el arrepentimiento genuino, este es el arrepentimiento delante de Dios. Arrepentimiento es un cambio de dirección. David cambió de dirección. El arrepentimiento provoca un cambio de dirección, pero hay un corazón contrito y humillado delante de Él. Al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú. Yo les he contado acerca de Job. Elifaz le dijo a Job, tú tienes tu esperanza en tu integridad. Ustedes conocen la historia. Él había perdido a los hijos, había perdido el dinero, había perdido todas las riquezas, había perdido todo. Lo único que el diablo le dejó fue a una esposa, y se la dejó porque era una hija. Era terrible la esposa. Yo creo que Job habrá dicho, mejor llévate el esposo.
terrible era. El caso es que perdió todo. Y vinieron sus amigos y todos ellos, conforme a la ley de Moisés, ellos le decían: es obvio que pecaste. No habría manera de que te estuviera yendo mal si no hubieras pecado, porque la ley de Moisés dice que al que cumple los mandamientos le va bien y al que desobedece le va mal. Por lo tanto, no hay manera que toda esta desgracia haya venido si no hubieras pecado. Y Job decía: no, yo no he pecado, yo me he mantenido íntegro. Por lo tanto, esto es una injusticia lo que me está sucediendo. ¿Por qué? Porque yo, siendo íntegro, me ha venido todo este mal. Yo merezco el bien y me ha venido mal. Y ellos peleaban contra Job y lo querían convencer y le querían decir: es que tú pecaste, mira, Dios no puede contradecirse. Si Dios dijo que si cumplías te iba bien y no te está yendo bien, quiere decir que no cumpliste. No seas tonto, no seas necio. Y Job insistía y decía: no. Entonces Elifaz le dice: tú has puesto tu esperanza en tu integridad. Y después viene Dios y le habla y le dice: ¿y dónde estabas tú cuando yo creé el firmamento y cuando hice todas las cosas? ¿Quién eres tú para pensar que mereces algo de parte mía? Yo soy el que hago todo, yo soy el que tengo todo el poder, yo soy el que tengo todo. ¿Y quién eres tú?, le pregunta a Job. Y Job se da cuenta que su integridad delante de Dios era una tontería, que realmente él estaba confiando en una banalidad. Era una tontería confiar en su integridad delante de Dios. Todo lo que Job tenía era porque Dios lo amaba, porque Dios lo quería, porque Dios le había dado, porque era la voluntad de Dios dárselo, no porque se lo mereciera. Toda persona que confía en su integridad, que confía en su vida, que confía, se vuelve una persona orgullosa, se vuelve una persona altiva, una persona que menosprecia a Dios, como lo menospreciaban los sacerdotes, que le daban al Señor lo peor del ganado, le daban lo cojo, le daban lo ciego, menospreciaban al Señor. Esto era terrible, el menosprecio. Eran los mismos sacerdotes, pero ellos se sentían tan guau, se sentían tan bien de ser los sacerdotes, que creían que todos se lo merecían, cuando en realidad, ¿qué podemos merecernos? ¿Qué digno de merecimiento tenemos nosotros? Yo quiero que tú veas que muchas personas basan su vida en una escala de méritos. Entonces, he hecho los méritos para poder obtener esto, o no tengo los méritos para obtener esto. Un espíritu recto inicia con un espíritu contrito y humillado delante de Dios. Un espíritu contrito y humillado sabe que no merece nada, sino que todo lo que tenemos es por gracia. Todo lo que tenemos es porque a Dios le ha placido dárnoslo, porque Dios ha querido, porque Dios nos ama. Dios nos dio a su Hijo Jesucristo porque nos ama, no porque nos lo mereciéramos. Es tanto el amor de Dios que aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, nos dio a su Hijo Cristo Jesús para reconciliarnos con Él. No habíamos hecho nada, pero por puro afecto de su amor, Él nos dio a su Hijo Jesucristo. Así es que yo quiero que tú entiendas algo. Tú y yo no merecemos absolutamente nada, todo lo tenemos por gracia. No hay una escala de méritos, sino que lo tenemos por amor de Dios. Así es que tú no puedes ser como ese fariseo que invita a Jesús a su casa, pero se siente ya tan bien, se siente tan santo, se siente tan recto, se siente que ya es el servidor, ya sirve al Señor aquí, sirve allá, ya merezco todo. Entonces yo ya no le doy honra, entonces yo ya no lo recibo como se merece. Esto está muy mal. Mira que invitar a tu casa a Jesús para que no lo honres. ¿Cómo? ¿Para qué invitas a Jesús a tu casa
si no lo vas a honrar? ¿Para qué invitas a Jesús a tu casa si por el contrario lo vas a deshonrar en tu casa? Como el fariseo lo hizo. O sea, ¿para qué lo invitas a tu hogar? Para deshonrarle. Yo te preguntaría, ¿cuánto de tu tiempo, cuánto de lo que tú tienes valioso se lo das al Señor? Muchas personas piensan que ser cristiano es ser una persona que simplemente vaya y haga buenas obras aquí y allá y que alimente a los que están en condiciones malas, que vaya y haga buenas obras con algunas personas. Sí, ser cristiano es una parte muy importante, es ser un canal de bendición a otros. Pero ser un hijo de Dios, una parte importantísima es honrar al Señor, ministrar a Dios. Somos sacerdotes de Dios, ministrarlo a Él en honra todos los días, ministrarle en tu espíritu, ministrarle dentro de ti. Probablemente tú puedas decir, es que yo he sido recto, o a lo mejor todos los demás me ven como una persona recta porque he sabido encubrir mis debilidades, he sabido encubrirlas muy bien, y por eso tú no tengas arrepentimiento. ¿Qué necesitas? Que venga un profeta como Natán, se pare delante de tu casa y te diga, tú hiciste esto, y no eres agradable delante de Dios. ¿Eso necesitas realmente? Necesitas como Job, que vengan tus amigos y te digan, tú estás confiando en tu propia integridad. Necesitas que venga Dios mismo a decirte, ¿tú quién te crees que eres para pensar que te mereces las cosas? ¿Qué es lo que tú necesitas? Un corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. Mira, esta mujer supo que Jesús estaba en la casa de este Simón y fue y se coló, y fue y se metió allí y hizo lo que el otro no había hecho. Yo puedo ver que en una congregación cristiana muchas personas llegan y en esa congregación cristiana algunos ni siquiera alaban al Señor y otros se desgastan alabando al Señor y adorándolo. Algunos se creen que ya lo merecen todo y algunos saben que necesitan de Dios, como esta mujer. Algunos salen justificados y algunos salen igual que como llegaron. Así es que es por la fe que nosotros tomamos de la gloria de Dios. Es por la fe que nosotros venimos delante de Dios y podemos adorarle y podemos darle todo al Señor. Ahora bien, este hombre invitó a Jesús a su casa. David dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu, sino lo que dice es, devuélveme el gozo de tu salvación. Así es que David sabía que el Espíritu Santo vivía en él, pero necesitaba de su ayuda para que su espíritu fuera rectificado y tuviera un espíritu recto. Y yo quiero hablarte de esto porque nosotros, dice la palabra, somos templo del Espíritu de Dios. David dice, aquí está tu espíritu y yo lo deshonré con este pecado y con toda esta mentalidad maléfica que tuve, he deshonrado, he hecho lo incorrecto. Este fariseo invitó a Jesús y no le dio honra ni cortesía al Señor. Y yo quiero que sepas que tú eres templo del Espíritu Santo. Dice Primero de Reyes capítulo 6 verso 12. Primero de Reyes 6, 12. Dice, y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardaras todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo la palabra que le prometí a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Si tú lees ese capítulo, tú te darás cuenta que el rey Salomón estaba edificando un templo impresionante. Salomón quería honrar a Dios.
ni siquiera se escuchó sonido de hachas, sonido de cortadoras allí, sino que todas las piedras que venían para colocarlas en el templo ya venían cortadas en el tamaño correcto, simplemente para ser colocadas. Era de ese tamaño la honra que Salomón no quería ni ruido que hubiera de trabajadores en ese lugar, sino que todo se hacía ya conforme al diseño, todo venía y era puesto en su lugar. Cuando toda la obra negra terminó, colocaron las piedras, colocaron los cimientos, colocaron todas las cosas, Salomón empezó a adornar ese lugar. Y dice la palabra de Dios que empezó poniéndole oro a todas las cosas, todos los utensilios que se iban a tener allí. Después puso oro en todas las paredes. Después dijo también en el techo del lugar santo y el lugar santísimo. Y después dijo en el piso también. Imagínense un piso de oro. Bueno, todo era oro en ese lugar. Era ese el grado de honra que Salomón quería dar. Y en medio de esa honra aparece Dios y le dice: con relación a esta casa que tú edificas, a todo esto que le estás poniendo, si tú anduvieres en mis estatutos e hicieras mis decretos y guardaras mis mandamientos, yo cumpliré la palabra que hablé a David tu padre. Lo que Dios le estaba diciendo es: la más grande honra que tú me puedes dar no es el oro. La más grande honra que tú me puedes dar es una vida de santidad, es una vida de rectitud delante de mí. Evidentemente es imposible cumplir los decretos de Dios por nuestra propia vida. Para eso necesitamos, primero que nada, ser justificados por la fe en Cristo Jesús, y luego que el Espíritu Santo enderece nuestro espíritu para vivir rectamente. Necesitamos un espíritu contrito y humillado delante de Dios para ser corregidos diariamente por el Espíritu Santo, para ser enderezados diariamente por el Espíritu de Dios. Ahora bien, tú puedes quedarte en esa vida de mediocridad en donde no cumples las expectativas de Dios. Y puedes quedarte allí y decir: bueno, pero yo ya soy salvo por la fe. Sí, tú vas a ser salvo por la fe, pero eres un mediocre cristiano. Mira bien lo que Dios le dijo. Tú puedes adornar todo lo que tú quieras, a lo mejor me das la honra de vida, haces lo que es correcto y cumples el estándar. Pero aquella mujer pecadora, ella no cumplió solamente con lo que se pedía o lo que se pensaba de ella. Ella excedió, ella fue excelente, porque todo lo hizo por fe. Nos dice la palabra de Dios que la única manera de alcanzar excelencia delante de Dios es mediante la fe. Si tú por la fe tienes un corazón contrito y humillado, si tú por la fe alabas al Señor, si tú por la fe le adoras, si tú por la fe levantas tu exaltación hacia el Señor, tú estarás dando una más excelente adoración que todas las demás personas. Esto es lo que hizo Abel en contra de Caín. Él dio un más excelente sacrificio que su hermano porque lo hizo por la fe. Yo quiero decirte que si nosotros somos templo del Espíritu de Dios, nosotros estamos llamados a una vida de santidad. La gracia de Dios en Cristo Jesús nos fue dada para resolver el problema del pecado. No para que nosotros sigamos pecando, sino para resolver el problema del pecado. Tu pecado ha sido cubierto, ha sido limpiado, ha sido borrado. Dice la palabra que todos sus pecados fueron echados al fondo del mar. Ni te preocupes de ellos. Adiós. Ahora, pero no fue dado para que tú sigas en la misma vida. De esa manera eres un cristiano absolutamente mediocre. El Espíritu Santo ha venido a ti para poder hacer de tu vida una vida santa,
una vida triunfante sobre el pecado. Tú puedes decir yo soy un cristiano y puedes decir soy más que vencedor en contra de las tribulaciones, en contra de las adversidades, en contra de las angustias, pero no puedes vencer sobre el pecado. El pecado te domina, la concupiscencia te domina, toda tu vida vas a estar viviendo bajo el dominio del pecado. ¿O realmente te levantarás para ser un espíritu victorioso, un espíritu recto como el que pidió este David? ¿Por qué no le dices ahí en tu casa? Dile, con un espíritu humilde. Ojalá que tú puedas tener un espíritu humilde, un espíritu contrito. Yo no sé si tú eres una persona que realmente eres atraído y seducido por tus propias concupiscencias todavía. Si es así, dile: Señor, yo necesito un espíritu recto. Yo necesito, Espíritu Santo, que me fortalezcas en mi espíritu, que con tu poder me fortalezcas. Yo no quiero ser un espíritu debilucho, sino un espíritu fuerte, recto, dominante, primeramente sobre mi propia alma y esos deseos. Yo te pido, Espíritu Santo, que con tu santidad, esencia de santidad, rectifiques mi espíritu, lo separes de mi alma y yo pueda, a través del Espíritu, empezar a influenciar en mi alma, para que mi alma anhele lo bueno, desee lo bueno, sea seducido por lo bueno y no por lo malo. Mi espíritu necesita corrección y mi alma más. Yo te necesito, Señor, yo te necesito, Espíritu Santo. Necesito de tu poder de santidad en mi vida. No solamente de la unción para hacer milagros o de tu bendición. Necesito tu poder de santidad operando en mi vida, de tal manera que yo cumpla con lo que tú estás pensando de mí. Con relación a ese templo que tú has dedicado para el Señor, con relación a ese templo que tú has levantado y has construido para el Señor, si tú anduvieras en rectitud, si tú anduvieras derecho delante de Dios, el Señor te dice: todas mis promesas son tuyas. Ese espíritu de rectitud, un espíritu de fe, un espíritu contrito y humillado. Un espíritu de fe es un espíritu recto. Un espíritu que por fe hace las cosas es un espíritu recto. ¿Qué contrasta el de la mujer pecadora con respecto al fariseo? Alguien que pensaba que se lo merecía todo y una mujer que pensaba que no se merecía nada. ¿De cuáles eres tú? ¿Tú piensas que te mereces todo? ¿Tú piensas que te mereces la bendición? La base de la gracia es un corazón contrito y humillado. Si tú sabes que no te mereces nada, entonces estoy seguro que puedes honrar a Dios con un espíritu recto, darle la honra debida a su nombre, darle la honra en todo momento, decirle: Espíritu Santo, tú vives en mí, yo quiero honrarte con mi vida, quiero honrarte con mi tiempo, quiero honrarte con lo mejor de mis fuerzas, quiero honrarte. Tú has venido a mí, yo te he invitado, y probablemente tú no has sacado ni una bandeja de agua, ni le has dado un beso, ni has ungido su cabeza. Tú quieres que Él sea el que saque una bandeja y te lave los pies. Tú quieres que Él sea el que te dé un beso, y tú quieres que Él sea el que te unja con su Espíritu Santo. Pero tú lo invitaste a casa. ¿Qué tienes para Él? ¿Qué tienes para Él?
Un corazón contrito y humillado sabe honrar, sabe agradecer. No es como los sacerdotes a los cuales reprendió Malaquías. Un espíritu recto, Señor, renueva un espíritu recto. Renueva un espíritu recto. Renueva un espíritu recto en esta congregación, en Alcance Izcalli. Pon un corazón recto en todos nosotros, en el nombre de Jesús. Un espíritu de rectitud. Un espíritu de rectitud en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Traigo mi perfume, hoy te quiero ungir. Derramo mi corazón delante de ti. Yo traigo mi perfume, hoy te quiero ungir. Derramo mi corazón delante de ti. Y beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí. Y beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír, Jesús. Yo traigo mi perfume, hoy te quiero ungir. Derramo mi corazón delante de ti. Y beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír. Y beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír, Jesús. Nadie me amó así. Ahora bien, dice la palabra de Dios que tú ya has sido santificado por la sangre de Cristo Jesús. El Espíritu Santo que ha venido en ti es para darte de ese espíritu de santidad, pero ya has sido santificado por la sangre, la sangre derramada por Cristo Jesús. Así es que hoy, por la fe, recibe ese poder de santificación. Por la fe recibe un espíritu recto. Tú lo has pedido, con un corazón contrito y humillado has clamado y has dicho: dámelo, Señor. Y Él te dice: te lo estoy dando, allí está. La sangre de mi Hijo Jesucristo te ha santificado, te ha apartado. Mi palabra te está apartando. Mi palabra tiene el poder de enderezar tu vida. Así es que recibe por la fe ese poder. Recíbelo ahora en el nombre de Jesús. Recibe ese espíritu recto dentro de ti. Ahora. Ten espíritu recto. Tu espíritu está siendo enderezado ahora mismo en el nombre de Jesús.
el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Una vida recta, una vida íntegra está delante de ti. No pongas tu esperanza en la vida íntegra. Tu esperanza está en la gracia de Jesús. Pero el Señor te está llamando para una vida íntegra. Es el resultado de lo que Jesús ha hecho por ti, una vida íntegra. Gracias, Señor. Muchísimas gracias. Yo recibo, yo no sé tú, pero yo recibo más y más de ese espíritu de rectitud, más y más de ese espíritu de santidad. Porque le dice: Señor, yo no quiero ser una persona buena y honorable delante de las demás personas. Yo lo que busco, Señor, es que en la intimidad contigo yo sea aprobado por ti. En la intimidad contigo, Señor, yo sea visto correctamente. Yo no quiero ser un cristiano de apariencias, como el fariseo o como el rey David. Yo no quiero ser un cristiano de apariencias, sino quiero en la intimidad. Tú amas la intimidad. Yo quiero en la intimidad ser una persona santa. Gracias por tu sangre. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Recíbelo, recíbelo ahora, recíbelo ahora, recíbelo ahora, recíbelo ahora. El Señor conoce en lo íntimo, el Señor te conoce en lo más profundo, el Señor conoce toda tu vida. Lo que has ocultado de las demás personas, el Señor las conoce. Postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor atráeme, Señor, vengo a tus pies. Vengo a tus pies, a ti me rindo. Lléname de gracia y dame, sacia mi ser, sacia mi ser. Mi corazón levanta un clamor, háblame Dios, háblame Dios. Me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer, a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. Y sopla tu Espíritu Santo sobre nosotros. Cámbianos con tu aliento, Dios. Sopla en mi interior, cumple, Señor, tu voluntad.
Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda, la de Cristo Jesús, nos ha hecho perfectos para siempre, dice la palabra. ¿Lo puedes creer? Tómalo por fe, tómalo por fe, tómalo por fe. Esa mujer pecadora, por la fe fue e hizo cosas. Por la fe tú ve y toma esa santidad, esa perfección que ya nos ha sido concedida a todos nosotros. Dice la palabra que a su iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino resplandeciente. Es una concesión de Dios. No es algo que alcancemos, es una concesión de Dios. Tómalo, tómalo ahora, tómalo ahora, en el nombre de Jesús. Todos nosotros nos despedimos ahora mismo de esta transmisión. Es mi anhelo que todos con un corazón contrito y humillado puedan adorarle y que puedan continuar en esta adoración siempre. Iglesia, Alcance Izcalli, hemos sido llamados para una vida perfecta, una vida de santidad. Que Dios les bendiga, nos vemos. Que coman muy rico, que tengan una tarde bellísima.